Hola, buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Entiendo que la mayoría de vosotros casi amaneciendo y despertando ahora. Muy buenos Os días, voy a- profe, y muy buenas a todos. Muy buenos días. Buenos días, profe. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien, pues vamos a ir viendo si se va uniendo más gente, que ya estamos unos cuantos, pero vamos a esperar un poquito. Sí, claro, allí es que es muy temprano, ya lo sé, Hugo. Vamos a ver si se va uniendo más gente. Ya sabéis que los horarios no los pongo yo. Es más, el otro día además comenté lo de que creo que ya teníamos bastantes clases a las 11 de la mañana y aún así me han puesto una más y yo creo que ya será la última a las 11 de la mañana, pero bueno, que en principio ya sabéis que tiene que haber como dos, tres clases a mediodía, dos, tres clases por la mañana y dos, tres clases por la tarde-noche. Así que bueno. Vamos cuadrándolo todo para que todo el mundo pueda asistir a las clases. Muy buenos días a todos los que vais entrando, bienvenidos. Respecto a las actividades, ya sabéis que me acabáis de entregar la primera actividad, la de cómo diseñar una situación de aula siguiendo los niveles de Evangele. Y la siguiente actividad que vamos a hacer es la actividad 2, que es la de qué aspectos a considerar al diseñar una programación didáctica. ¿Vale? Yo normalmente intento corregirla lo más rápido posible la primera actividad. Es verdad que esta semana se me ha juntado trabajo por otro lado y no he podido todavía ponerme a corregir vuestras actividades. Yo no puedo empezar hasta que no me las entreguéis todos, hasta el día 22, que ya es cuando empiezo a corregirlas todas, pero lo cierto es que, bueno, que no he podido todavía empezar con ellas. Yo siempre intento que estén corregidas una semana, 10 días después. A ver si puedo entregaroslas todas antes del miércoles que viene corregidas, ¿vale? Sobre todo es para haceros algunos comentarios sobre las cosas que haya que mejorar y que no cometáis de nuevo el mismo error en la actividad 2, ¿vale? No os lo prometo al 100%, pero mi intención es daros la corregida el próximo martes por la noche, que estén todas corregidas, ¿vale? Intentaré dedicarle el mayor tiempo posible este fin de semana para poder tenerlas corregidas, ¿vale? Y luego ya nos tendremos que poner a trabajar la actividad 2, ¿vale? La actividad 2 va sobre el tema que nos toca esta semana de movimientos en el plano. ¿Vale? Si vamos a la programación semanal, el tema que tenemos para esta semana, ¿vale? Que es en la semana de 6, es comenzar con el bloque de movimientos en el plano, ¿vale? Y además presentaros la actividad 2, ¿vale? Como no hemos visto mucho todavía de movimientos en el plano, o bueno, que no hemos visto todavía el tema, pues todavía a lo mejor alguno no sabe exactamente a qué me estoy refiriendo. No os preocupéis que lo vamos a ver hoy, que son los distintos tipos de isometrías, pues las traslaciones, los giros y simetrías, y de eso va a ir la actividad. Como quiero que estéis todos presentes cuando explique lo de la actividad y a lo mejor tarda alguien en meterse un poquito en la clase, ¿vale? Pues voy a aprovechar y lo primero que voy a hacer es explicar un poco el tema de movimientos en el plano, ¿vale? Y luego intentaré reservar como media hora de la clase para explicaros tranquilamente la actividad, ¿vale? Que os recuerdo que la actividad está programada, la siguiente, para el 19 de mayo. Es decir, que todavía queda casi un mes, 3 semanas, ¿vale? A mí me gusta explicarosla 3 semanas antes para que la tengáis preparada. Y luego ya la última que tenéis es la del 16 de mayo, ¿vale? O sea, la del 16 de junio, que será otro mes más o menos después, ¿vale? Que ya os lo explicaré en su momento y igual. Acordaros de ir haciendo los test de los temas. Ya podéis hacer el test del tema uno y el test del tema 2 que los hemos hecho. No tienen mucha puntuación,
¿vale? Es decir, que no pasa nada, que si no los hacéis del todo bien, si hay algunos fallos, no pasa nada, ¿vale? Pero no los dejéis sin hacer porque al final, pues, son unos puntos que perdéis. Y sí que es muy habitual gente que directamente no hace ninguno de los test. Yo creo que es una cosa que se puede hacer en 5 o 10 minutos y que no perdéis nada por hacerlo, ¿vale? Si no os esforcéis por hacerlos perfectos y dedicarle una hora a hacer perfecto el test, pero sí dedicarle 5 o 10 minutos a que cada tema hagáis el test, ¿vale? Yo os recomiendo irlos haciendo ahora para no dejarlos para el final. Ese es mi consejo. Que si no, luego al final, pues cuando tengáis que poneros a estudiar el examen, poneros a hacer los 5 o los 6 test a la vez, pues no vais a querer perder tiempo de estudio del examen, ¿vale? Bueno, voy a ir a la documentación. Recordaros simplemente, solo recordaros que de cara al examen tenéis aquí el examen, las orientaciones del examen modelo, las preguntas tipo exámenes, situaciones de aula corregidas del curso anterior y que haremos un día en donde yo os pondré una pregunta tipo examen para que la respondáis, ¿vale? Y os pediré que luego me mandéis la respuesta y os la corregiré. Os la pondré por grupos y os las corregiré por grupos. Si puedo, os planteo varias preguntas para que vayáis viendo distintos modelos de preguntas y lo tengáis de referencia del examen. De todas formas, hablaremos más de ello y mi intención es que el día que lleguéis al examen no os sorprenda nada de lo que os encontréis. Todo lo que veáis en el examen ya os lo esperéis y eso pues os haga ir más rápido, no perder el tiempo y enfocaros directamente a la actividad que es hacer la situación de aula, ¿vale? Bueno, no me enrollo más, que creo que estamos todos. ¿Alguien me quería preguntar algo? Profe, por favor, ¿puede ampliar un poco más el tamaño de la letra? Sí, sí, sí. Gracias, profe. ¿Vale? En esta parte de aquí es donde teníais la parte, perdonad que no me había dado cuenta, toda la parte del examen, ¿vale? Y luego, ahora lo que iba a enseñaros es la de movimientos en el plano. Y lo que os he enseñado antes es en la parte de envío de actividades, que os había enseñado que la que tenéis que entregar es el 19 de mayo, que es la actividad 2 que luego veremos ahora al final de la clase, y la que yo tengo que corregir, que a ver si os la puedo entregar. Mi objetivo es el martes corregida, es la actividad 1 para que la tengáis todos corregida, ¿vale? Y ahora os comento un poquito de eso, del tema que vamos a ver, que es el tema de movimientos en el plano. ¿Vale? Vale, en el tema de movimientos en el plano, que básicamente son traslaciones, giros y simetrías, lo que tenéis que tener todos claro, y que es lo que les transmitimos a los alumnos, es que la figura no se altera, ¿vale? La figura mantiene su forma y su tamaño, ¿vale? No estoy haciendo nada más que desplazarla, es un movimiento, pero la figura no se deforma, no cambia de forma, y la figura no aumenta ni disminuye de tamaño, ¿vale? Eso es una de las cosas que tienen que tener clara nuestros alumnos, ¿vale? Que vosotros tenéis que tener también clara para la situación de aula, ¿vale? Aquí tenéis como siempre un pequeño resumen del tema para que veamos un poco el esquema, cómo lo vamos a hacer, de que primero vamos a hablar un poquito de la historia de los movimientos en el plano, luego vamos a hablar un poco de los conceptos matemáticos y la parte que más me interesa siempre de todos los temas son las dificultades de aprendizaje y los materiales. Insisto en ello, ¿eh? De cara al examen os insistiré más veces. Las partes que más me interesa que tengáis claras de cara al examen, dificultades de aprendizaje y materiales, ¿vale? Por supuesto, los conceptos tenéis que tener la idea de ellos. No os puedo decir hacerme una situación de aula de los movimientos en el plano y si no sabéis qué son los movimientos en el plano, pues difícilmente vais a proponer actividades, ¿vale? Pero bueno, eso entiendo que todos lo tenéis más o menos dominado, ¿vale? Aquí os comenta un poco la idea de este tema, que es sobre todo de la actividad de este tema, que es sobre todo diseñar actividades pensadas en ejemplos reales, ¿vale? Luego la veremos con su rúbrica y con sus criterios de evaluación y con todas sus instrucciones, pero que quiero que se os quede la idea clave de ejemplos reales, ¿vale? La primera actividad que hicimos, que eran los niveles de Vangele, es verdad que era una situación de aula y que yo os puntuaba con respecto a una situación de aula y como una situación de aula pues tiene que tener lo que os dije aquí.
edad, objetivos, contenidos, recursos, actividades y evaluación. Eso siempre para todas las actividades, para todas las situaciones de aula. Todas tienen que tener esto. Pero igual que la primera actividad tenía en concreto que tenía que tener los niveles de Vangele, esta segunda actividad tiene que tener los ejemplos de isometría en la realidad. Alguien dirá, qué pesado este profesor todo el rato repitiéndome los ejemplos. Os lo repito porque todos los años me encuentro unas cuantas, no una ni dos, sino unas cuantas actividades en donde no hay ejemplos de isometría en la realidad. Tenéis que indicarlos, es una de las cosas clave de esta actividad, ¿vale? ¿Por qué es una de las cosas clave? Porque ya hablamos en el primer tema de la importancia que tiene para un correcto aprendizaje del alumno que nosotros le conectemos con el contexto de su vida real, que lo trabajemos con ejemplos, ¿vale? Eso, por ejemplo, cuando os pongan en el examen, que habrá muy probablemente en la mayoría de los exámenes una pregunta que os diga, conecta esto con la teoría de Ausubel y pon ejemplos en la vida cotidiana, pues tenéis que tener en cuenta que una de las cosas de la teoría de Ausubel es que para que el aprendizaje sea significativo, el alumno tiene que tener ejemplos de la vida cotidiana, ¿vale? Entonces, eso que no se os olvide para el examen, ¿vale? De todos los temas, quiero que tengáis en la cabeza ejemplos de la vida cotidiana y que no se os olvide en esta actividad. Tiene que haber actividades dentro de vuestra situación de aula que hablen de ejemplos de la vida cotidiana. No solo que me pongáis un ejemplo con una palabrita, sino que haya una actividad en donde de verdad a los alumnos les hagamos pensar sobre ese ejemplo, ¿vale? Bueno, pues como siempre, la idea. Ejemplos, que es la cosa nueva de esta actividad. Programación completa, que tenga todas estas cosas. Edad, objetivos, contenidos, recursos, actividades y evaluación, ¿vale? Todas las cosas que tenéis aquí arriba, ¿vale? Luego os da otro punto que es organizar las sesiones con objetivos globales y objetivos específicos. Esto suele ser otra cosa que también os cuesta de esta actividad. Esta actividad es distinta de la primera también en eso, en que queremos que haya una cierta coherencia. No os preocupéis porque la mayoría de vosotros lo alcanzáis, pero yo quiero ver que hay un orden, que no están puestas las cosas al azar. ¿Cómo puede ser el orden? Pues ya os he comentado antes que había tres movimientos en el plano: traslaciones, giros y simetrías, ¿vale? Y yo os voy a pedir que hagáis, por ejemplo, tres sesiones. Entonces, ¿vale? Podéis hacer una sesión completa para traslación, una sesión completa para giro y una sesión completa para simetría. Eso sería una forma de organizarlo y me parecería perfecta. Otra forma de organizarlo, una sesión completa para que el profesor explique por completo los conceptos de traslación, giro y simetría, ¿vale? Explicando los conceptos, dando ejemplos de la vida cotidiana, haciendo todo lo que sería el nivel cero de visualización de Valiele, el nivel uno de Valiele de análisis y el nivel 2 de Valiele de clasificación, ¿vale? Y dejar para una segunda sesión que sean los alumnos los que trabajen esos movimientos en el plano, ¿vale? Nosotros les pongamos ejercicios y hagan ellos ejercicios durante clase, ¿vale? Sería una sesión 2. Entonces vamos haciendo ejercicios con ellos, tienen una retroalimentación de cómo aprenden y demás, y en ese sentido yo tendría ahí una evaluación formativa. Acordaros de que distinguimos tres tipos de evaluación: evaluación inicial, donde veo los conocimientos iniciales de los alumnos; evaluación formativa, donde le estoy ayudando al alumno a detectar sus fallos y qué es lo que no entiende bien, qué es lo que no aplica bien, ¿vale? Y una evaluación final. Entonces, mi tercera sesión podría ser la evaluación final, que los alumnos presentaran un proyecto, los alumnos hicieran una actividad, los alumnos hicieran un examen, etcétera. ¿Vale? Como vimos en otros temas y en la primera actividad, es muy interesante que planteéis trabajar con herramientas TIC, con materiales manipulativos y con herramientas TIC. Entonces yo propondría que en la segunda sesión metáis que los alumnos hagan cosas con GeoGebra, ¿vale? Entonces, yo no os quiero decir cómo lo tenéis que hacer, porque podéis organizaros como queráis, pero lo que no puede ser es que, pues ahora hago un poquito de traslación, luego un poquito de simetría, y ahora les examino de la parte de traslación, y luego hacen un poquito de giro, y luego hacen una actividad de simetría.
no que todo tenga un orden, ¿vale? Eso es lo único que quiero que hagáis. A mí como me gusta que quede organizada esta actividad o como me parece que está muy bien, pues haciendo primero una parte más enfocada al docente y a la transmisión de conocimientos y a que el alumno tenga los conocimientos clave, practique un poco con ellos viendo ejercicios hechos por el docente en clase paso a paso. Otra clase en donde el aprendizaje sea completamente el centro, el alumno, y entonces sea el alumno el que haga todas las cosas con materiales manipulativos, ya pueden ser herramientas TIC o veremos otro tipo de materiales manipulativos que pueden ser los mismos que la geometría en el plano, que no sé si os acordáis de alguno de geometría en el plano, como Tangram, como los geoplanos. ¿Os acordáis de todos ellos, verdad? Que hablamos de ellos en la última clase. Y luego yo ya haría la evaluación, ¿vale? Así es como más me gusta a mí, pero cada uno lo puede organizar como quiera, ¿vale? No sé si estoy yendo muy rápido o no estoy siendo claro sobre la actividad. Si en algún momento veis que voy rápido, tenéis dudas, como siempre, interrumpirme, ¿vale? Profe, una preguntita. Sí, Se puede trabajar, por ejemplo, una sección donde nosotros hagamos combinaciones de movimientos, que los muchachos puedan concluir las correspondencias, a qué equivale en un solo movimiento. sí, eso yo lo propondría o para la segunda o para la tercera sesión, porque ya es como la parte más complicada de razonar por parte de ellos, de cómo pueden construir un movimiento a través de la suma de varios movimientos. Sí, eso lo puede perfectamente, ¿vale? Cómo pueden a partir de una traslación y de un giro conseguir una simetría, por ejemplo. ¿Vale? Pues sí, eso es perfecto. ¿Vale? Bueno, profe, gracias. Profe, Vale. yo tengo una preguntita también. Sí. Bueno, así similar como lo dijo el compañero, qué descabellado sería hacer la parte de la planeación de la unidad tomando como referencia ejercicios del área de educación física, por ejemplo, un baile donde los estudiantes están en calentamiento y esa parte, ahí donde se explicaría lo que es los giros, la simetría, las rotaciones, no sé si es muy descabellado plantearlo con la... Vale, podríamos plantearlo. No, no, no es descabellado. Eso habría que indicar que se va a hablar con la asignatura de educación física y que se les va a hacer una serie de pruebas físicas y que ellos tienen que identificar cuál es cada una de los movimientos que hay en eso, por ejemplo. Sí, es una posibilidad, ¿vale? Hombre, que no sea eso todo lo que sean tus actividades, pero eso puede ser un complemento, sobre todo para al principio, en la primera sesión en que tienen que visualizar un poco en qué consiste cada uno de los movimientos, ¿vale? Perfecto, profe, gracias. Sí, a esa me refería, la fase, al nivel cero. Sí, perfecto, ¿vale? Por cierto, yo aquí os sigo hablando de niveles de Vangele, pero en esta actividad, si no queréis mencionar los niveles de Vangele, no pasa nada. Si alguien me los quiere mencionar, también está bien. No es necesario y no es puntuable. Es decir, que no os voy a poner mejor nota porque me habléis de los niveles de Vangele. Eso sí, si alguien lo quiere hacer, yo creo que es bueno. ¿Por qué? Porque como os dije ya en su momento, en el examen seguro os voy a poner una pregunta sobre niveles de Vangele. Entonces, cuanto más vayáis practicando sobre niveles de Vangele, yo creo que siempre es bueno. Y siempre ayuda para que luego en el examen os salga como más automático, ¿vale? Pero que si alguien no pone nada en absoluto de niveles de Vangele, va a tener la misma nota que si alguien me pone todo con niveles de Vangele, ¿vale? No, no es un requisito ni una cosa valorable, ¿vale? Os pone aquí que pongáis objetivos globales y objetivos específicos de sesión, ¿vale? El objetivo global puede ser simplemente conocer los diferentes movimientos en el plano, sus características y diferenciarlos, por ejemplo, ¿vale? O sea, eso sería un objetivo global de las tres sesiones. Y luego, según cómo organicéis cada una de las sesiones, ponerle un objetivo a cada sesión, ¿vale? Si la organizáis dividiendo en que la primera sesión es
traslación, la segunda sesión es giro y la tercera sesión simetría, pues en la primera sesión quiero que conozcan tal, que apliquen tal y que contar de las traslaciones. En la segunda, que conozcan qué es un giro, lo distingan del resto de movimientos y conozcan sus características. En la tercera, eso sería una opción. Ahora que lo hacéis como os he comentado antes, o como decía también vuestro compañero de primero hacer todos los movimientos en una actividad en educación física, pues el objetivo de mi primera sesión sería conocer los conocimientos de traslaciones, giros y simetrías, sus propiedades, clasificarlos y demás. La segunda, poner en práctica a través de materiales manipulativos, tal, tal, tal. El objetivo en mi tercera sesión, saber aplicar a problemas de casos reales, porque nosotros le podemos poner un problema de caso real en el examen de un movimiento en el plano. Perdonad que alguno de vosotros había levantado la mano. Pregúntame, que estaba yo hablando y no te he dejado decir nada. Buen, buen día, profe. Buen día. Eh, eh, Hasta hoy, en el reconocimiento del máster, creo que me considero ya un experto en hacer objetivos porque es lo que nos recalcan siempre, ¿verdad? Entonces, referente a ese tema de los objetivos, creo que hablando sobre esta segunda actividad de la isometría en la realidad, se habla uno general y varios específicos. En los específicos puede ser uno o dos, porque realmente yo ya venía mirando pues como la actividad y empiezo a diseñar, porque como ustedes dicen los profes que no nos debemos coger el tiempo con eso, yo tengo un objetivo general que dice, bueno, basándose en, en Vangelis, que es lo, creo que es lo más sano y lo más claro para seguir y pega como las dos actividades, sería como identificar, clasificar y aplicar las traslaciones isométricas. Claro, teniendo en cuenta los giros, las traslaciones y la simetría. Eso que habla el compañero de la parte de la educación física sería una transversalización muy buena, ¿verdad? Y todo se lleva tratándose en la vida cotidiana. Mírame unos objetivos específicos de los dos que hice, te voy a leer uno, perdón pues, porque tenemos poquito tiempo, ¿verdad? Reconocer las características de las transformaciones isométricas, traslación, rotación y simetría en la realidad, llevándolo a la realidad. Ahora, referente a pienso yo que puede ser una de las actividades que se puede plantear en en la actividad sería que el estudiante haga, pues ya que tenga claro el reconocimiento del plano cartesiano, del geoplano, eh, que él hiciera como una ruta directamente desde que sale de su casa hasta que llega al colegio. Pienso que es algo como muy didáctico y puede pues mirar y complementar normalmente la parte de las calles, las carreras o por donde él viva, diciendo eso, cómo se identifica él en la parte de la traslación, la rotación y los movimientos que puede realizar. Muchas gracias, profe. Perfecto. No, muchas gracias a ti por participar y por lo que has dicho, que me parece que ayuda mucho a los compañeros. Sí, la idea sería un poco eso, intentar que en cada sesión haya esos objetivos diferentes en cada sesión y distinguirlos. El objetivo global que nos has dicho yo creo que es perfecto. Ese podría ser el objetivo global para el conjunto de las tres sesiones, ¿vale? Y luego que en cada sesión puede haber uno, dos o tres objetivos específicos. Un objetivo específico muy bueno, como dices tú, es el reconocer ejemplos de isometría en la realidad. Lo podéis plantear con la actividad de educación física, decía de vuestro compañero, o la actividad que tú has planteado de que ellos los identifiquen en el recorrido que hacen desde su casa hasta la escuela, ¿vale? Otro objetivo específico podría ser que aprendan a hacer los movimientos de isometría empleando herramientas TIC. Pues podría ser un objetivo específico, porque les pongamos a hacer algo con GeoGebra en un ejercicio. Otro objetivo específico que lo había comentado antes un compañero vuestro, que aprendan a construir un tipo de movimiento a partir de la suma o combinación de otros movimientos. Pues eso también sería un objetivo específico. Lo que me interesa es que a cada sesión, por lo menos, haya un objetivo específico.
Si hay una sesión en donde hay dos, perfecto. Si hay una sesión donde hay tres, estupendo. Hombre, tampoco quiero que me pongáis 5 objetivos por sesión porque pues os va a costar mucho más trabajo y no es el objetivo de la actividad, ¿vale? Pero eso, si ponéis uno, dos, tres por sesión, en una sesión puede haber uno y en otra sesión puede haber tres, no pasa nada, ¿vale? Perfecto. Y los ejemplos que habéis dicho me parecen muy buenos todos, ¿vale? Luego tenéis el último criterio, que es el de redacción, formato y citación. Yo normalmente la parte de redacción y formato la tenéis todos bien. La parte de citaciones donde a veces hay fallos. Yo ya sabéis que lo que sí que os pido a todos es que hay un apartado de bibliografía. En el apartado de bibliografía no hace falta que sea nada complicado, como siempre. Yo ya sabéis que me voy a Google Académico, que me parece una forma fácil de hacer, eh, de buscar una referencia que nos pueda venir bien. Y en el Google Académico ponéis movimientos en el plano, didáctica, ¿vale? Y aquí tenéis todos los artículos que podéis utilizar para ponerlos en bibliografía, ¿vale? La idea es que extraigáis una frasecita de alguno de ellos, ¿vale? A mí me gustaría, si podéis, que le echarais un vistazo. No hace falta que os lo leáis de forma detallada, pero oye, pues voy a ver qué dice en este artículo, ¿vale? Y es que a lo mejor a algunos viene bien, algunos os sirve para pensar actividades, ¿vale? También podéis buscar, por ejemplo, actividades, movimientos en el plano y a ver qué os dice, ¿vale? O actividades isometría. Cualquiera de estos documentos que tenéis aquí que podéis utilizar viene bien para que lo pongáis luego en bibliografía, ¿vale? Isometría, voy a poner matemáticas porque si no me habla de isometría óptica, perdonad. ¿Vale? Y aquí tenéis, cualquiera de estos os puede venir bien para la bibliografía, pero intentar siempre que a nadie se deje el apartado de bibliografía sin rellenar, ¿vale? Recordaros que además la ventaja de Google Académico es que cuando le dais al clic de citar, aquí en el clic de citar tenéis directamente la forma en que lo tenéis que citar en la bibliografía que viene tal cual con la normativa APA, ¿vale? Esto, por favor, que a nadie se le olvide o incluirme en el apartado de bibliografía. Si ponéis una cita, bien. Si ponéis dos citas, estupendo, ¿vale? Y si podéis de esas citas sacar una frase y ponerla en el trabajo y ponerla entre paréntesis de dónde viene, con el autor y el nombre, no sé si os acordáis que eso os lo comenté, que cuando ponéis la cita, pues pongáis, por ejemplo, para el aprendizaje de los movimientos en el plano es fundamental poner ejemplos de la vida cotidiana. Y ahí me ponéis que eso lo ha dicho un autor, el del artículo que busquéis, por ejemplo, García en el 2017. Me he inventado un apellido y un año, ¿eh? O sea, no sé si hay un artículo de alguien que se llame García en 2017 hablando de isometrías, pero que sepáis que sería poner al final del párrafo eso entre paréntesis y eso sería ya hacer perfecta la parte de citación, ¿vale? Si alguno tiene dudas de todas formas de la parte de citación, podemos hablar de ella. Normalmente yo en citación, si me ponéis una bibliografía que esté, que sea lógica, os pongo los 4 puntos. Pero de cara al trabajo fin de máster, viene bien que os acostumbréis a citar bien, poniendo también una frasecita de lo que sacáis de allí y poner entre paréntesis el autor y el año, ¿vale? Vale. Obi, le pregunto, ¿cierto que para el examen, ya para el examen final, pues no habrá citaciones? No, 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 no. Para el examen no vais a tener nada de bibliografía. La parte de bibliografía la vais a trabajar mucho cuando hagáis ya el trabajo fin de máster, que eso ya cuando o estéis con el tutor que sea, conmigo o con otro tutor para el trabajo fin de máster, ahí sí trabajaremos mucho la citación. Pero en el examen no, en el examen no hay que utilizar bibliografía. En el examen las cosas que tenéis que tener claras van a ser de aquí, dificultades de aprendizaje, materiales para trabajar en cada uno de los temas, un poquito de los contenidos matemáticos, de las cosas más básicas de los contenidos matemáticos de cada tema y ejemplos de la vida cotidiana. Y luego tener en la cabeza un poco la teoría de Vangele, porque ya os digo que para mí es muy importante en geometría,
En didáctica de las matemáticas es importante, pero en didáctica de la geometría es que es fundamental. Entonces, Vangele sí o sí, yo siempre es una de las dos preguntas del examen, incluye una situación de aula con Vangele. La otra normalmente suele ser o Ausubel o Vygotsky. Entonces, bueno, eso no es tan importante en el sentido de que suelo preguntar mucho menos y decirme, mencióname un poco cómo podrías introducir la teoría de Vygotsky en la situación de aula que planteas o la de Vangele, ¿vale? En el sentido de que, pues si hablamos de Vygotsky, que tendría que hacer una prueba de conocimientos previos para ver cuál es la zona de desarrollo próximo del alumno, ¿vale? Cuáles serían los objetivos que quiero de aprendizaje de cada alumno. Si hablara de Ausubel, pues hablar de que hay distintas fases de aprendizaje, una fase que es más heterónoma, una autónoma. Al principio el profesor tiene que guiar al estudiante y luego el estudiante es el que tiene que ser el sujeto activo 100% de su aprendizaje, que luego hay una fase de rescatar los conocimientos aprendidos más tarde. Pero ya os digo, eso si os acordáis, bien para Ausubel y Vangele, pues eso, si os acordáis, podéis tener mucha mejor nota en el examen. Ahora, el que no sepa nada ni de Ausubel y Vygotsky no va a suspender un examen. El que no sepa nada de Vangele ya tiene más problema en el examen. Así que por favor, lo de los niveles de Vangele sí que tenerlos claros, ¿vale? Niveles Vangele, recursos, que recursos vais a ver que son los mismos prácticamente que los que hablábamos de geometría en el plano, ¿vale? Recursos. Y las herramientas TIC son las mismas para todos los temas, porque todos podemos utilizar GeoGebra y Cabri. Luego cada tema tiene alguna añadida, pero GeoGebra y Cabri nos vale para todos, así que no es una cosa difícil. Y dificultades de aprendizaje, si podéis, os recomiendo también que las miréis de cada tema. Igual, si alguien no se las sabe, no va a suponer que suspenda el examen, pero si alguien quiere tener muy buen examen y muy buena nota, es importante que os sepáis dificultades de aprendizaje, ¿vale? Vale. Si queréis preguntarme algo más, me preguntáis, ¿eh? Que para eso estoy. Bueno, una de las cosas que... Sí, Arnaldo, perdona, ¿ibas a hablar? No, no, profe, darle las gracias por la claridad que hizo. Nada, nada. Gracias a vosotros que participáis mucho. Una de las cosas que a mí me gusta hacer con los alumnos en cada tema es empezar hablándoles un poquito de algo que tenga que ver con su vida cotidiana, con la utilidad del tema que estemos hablando. Entonces, en movimientos en el plano, a mí me gusta mucho ponerles ejemplos de la naturaleza. Me parece que es una cosa que les resulta atractiva y les llama mucho la atención. Podemos elegir ejemplos de la naturaleza o ejemplos de la arquitectura o ejemplos del arte. Aquí tenéis las tesalaciones de Escher, que también, no sé si las habéis visto alguno, yo creo que es una cosa bastante utilizada para alumnos que tengan interés artístico, que se interesen también por las matemáticas. Aquí vemos ejemplos de traslación y de rotación, ¿vale? Y de cómo podemos crear pues distintas figuras atractivas a la vista a partir de ello, ¿vale? Les podemos hablar un poquito de los orígenes de la geometría y cómo ha ido evolucionando a partir de Euclides sobre todo y todo lo que sería la geometría euclidiana, ¿vale? De todas formas, esto es verdad que a los alumnos no les va a despertar tanto interés por el hecho de que no es tan visual, pero es importante que empecemos a meterles algunos de los nombres de quiénes son los padres de la geometría y de las matemáticas. Y entonces tenemos que, bueno, hablar de Euclides y la geometría euclidiana, ¿vale? Ejemplos importantes del tema de traslaciones y demás. Pues una cosa que yo creo que es muy importante poner en valor también es todo el arte islámico, ¿vale? ¿Por qué? Porque el arte islámico se basa fundamentalmente, como ellos no pueden hacer representaciones ni de Dios ni de los santos como hacemos nosotros para decorar nuestras iglesias, su forma de decorar a las iglesias y que resulte un lugar que transmita esa conexión con Dios y demás, y la belleza, que al final también la belleza es una forma de transmitir esa conexión con Dios, pues es las tesalaciones, los movimientos en el plano, ¿vale?
Entonces, en este tipo de construcciones geométricas veremos que es aplicar las matemáticas para construir arte, ¿vale? Hablaremos un poquito más de ello, pero que se os quede esa idea de cómo el arte en el arte islámico viene de las matemáticas puras, ¿vale? Y bueno, luego también de lo que sería Leonardo da Vinci, la perspectiva, un poco todos los esquemas que él hizo que también se basaban en movimientos en el plano y demás. Bueno, por hacerles un poco un contexto de las matemáticas, ¿vale? A mí, en este caso, hablando de los movimientos en el plano, ya os digo que a mí lo que más me llama la atención es hablarles del arte islámico. Me parece que es una cosa que, que a ellos visualmente les puede llamar la atención y a mí me parece que también es muy meritorio el nivel de matemáticas que tiene detrás todo ese arte, ¿vale? Bueno, toda esta parte un poco de historia de la geometría, de los axiomas, primero de la geometría euclidiana, luego la geometría de Hilbert, tampoco es tan importante, la tenemos aquí un poco puesta también por si alguno de vosotros quiere profundizar un poco en el tema y también para que atraer un poco a alumnos que tengan altas capacidades, pero en esta clase me interesa más centrarnos en la parte de movimientos en el plano para que podáis hacer bien la actividad, ¿vale? Los movimientos en el plano, ya vi- exacto, me gusta mucho la frase que tú dices. Ya aquí podemos entrar en mucho debate y alguno estará en contra de lo que yo voy a decir, pero hay gente que considera que la ciencia y Dios están enfrentados y sin embargo yo creo que cuando uno estudia cómo funciona el universo a través de las matemáticas, de la física, de la química y entendemos cómo funcionan las cosas, el nivel de complejidad es tan maravilloso y tan increíble que realmente no tendrían por qué llevarte a pensar que no existe Dios, sino a todo lo contrario, de lo maravilloso y del engranaje tan espectacular de cómo funcionan las cosas. Y entenderlas al final, el conocimiento no tiene que ser nunca enemigo de la fe, creo yo. Pero bueno, no me quiero meter por ahí. Entonces, lo que os decía, de los objetivos que tenemos relacionados del NCTM, ¿alguien me recuerda lo de NCTM? Que lo hemos visto ya en varias clases. ¿Qué quería decir los El NCTM? Consejo Nacional de Matemáticas. Perfecto, ¿vale? Que nos marcan un poquito, pues, cómo debemos dar las clases de matemáticas. Nos dan una serie de consejos para que podamos conseguir un mejor aprendizaje. Pues en la parte esta de movimientos en el plano, nos hablan de que los alumnos nos tienen que aprender a aplicar las transformaciones geométricas y la geometría para analizar situaciones matemáticas, ¿vale? Igual que tienen que conocer todo el sistema de coordenadas, que también nos lo mencionan por aquí, ¿vale? La parte de características de figuras geométricas fue del tema anterior, ¿vale? Pero en este caso, en este tema, lo que más nos interesa son estas dos, ¿vale? Tanto manejar bien las coordenadas como aplicar las transformaciones geométricas, ¿vale? Ya veréis que al final la NCTM nos va marcando para toda la geometría y nosotros tenemos que cumplir, bueno, buscamos cumplir con todas estas cosas que nos comenta como que son importantes para el desarrollo de la capacidad de abstracción de nuestros alumnos y la capacidad de pensamiento, ¿vale? Y de aprendizaje y de visualización y demás, ¿vale? Bueno, aquí os habla un poco de en qué curso está enfocado los movimientos en el plano. Os dice que se pueden introducir en primero de la ESO, que en segundo de la ESO es cuando ya realmente empezamos a trabajar más con ellos con el tema de las coordenadas, la geometría en el plano, la semejanza y demás, y los movimientos en el plano en tercero de la ESO. Voy a volver para atrás un segundo a esta parte de aquí, Profe, ¿vale? la primera de la ESO es séptimo, ¿cierto? Claro, en primero de la ESO realmente lo que empiezan es a coger conceptos de geometría en el plano. O sea, lo más básico. En segundo de la ESO ya es donde empiezan a calcular áreas, perímetros y demás, pero no van a, y empiezan con lo que sería la semejanza. Y en tercero de la ESO ya es cuando hacen movimientos en el plano. ¿Vale? Que la equivalencia de esto con vuestros cursos
primero de la ESO es más o menos séptimo, segundo de la ESO es más o menos octavo y tercero de la ESO es más o menos noveno, ¿vale? Es verdad que no es Ah, ya, exactamente profe, igual, gracias. no es exactamente igual porque nosotros tenemos como un año más antes de la universidad, nosotros llegamos más tarde a la universidad, entonces vosotros dais un poquito más de contenidos en algunos cursos, ¿vale? Tal y como lo tenéis ordenado aquí, que es como lo vamos dando nosotros, geometría plana, que fue el primer tema que vimos, se empieza a introducir en primero de la ESO y se profundiza en segundo de la ESO. Movimientos en el plano, se empieza a introducir en segundo de la ESO y se profundiza en tercero, ¿vale? Voy subiendo un curso cada vez. Geometría en el espacio, se empieza a introducir en tercero, aunque también un poco en segundo, pero sobre todo en tercero, y se ve un poquito también en cuarto, pero este sería una mezcla entre tercero y cuarto. Trigonometría se empieza a introducir en cuarto y se termina de ver en primero de bachillerato. Primero de bachillerato es el curso que tenemos nosotros después de cuarto de la ESO, ¿vale? Si hemos dicho que primero de la ESO, primero de la ESO es séptimo y segundo de la ESO octavo, esto sería tercero de la ESO, noveno. Esto sería cuarto de la ESO, vuestro décimo. Trigonometría sería vuestro undécimo, el curso número 11. Y yo creo recordar que vosotros no tenéis curso número 12, que nuestro curso número 12 sería el de geometría analítica, que es nuestro segundo de bachillerato, ¿vale? Se da un poquito de geometría analítica en primero de bachillerato, pero se profundiza más sobre ella en segundo de bachillerato, ¿vale? Todo es un curso más, ¿vale? Empezamos primero, segundo, ¿vale? Primero, segundo, segundo, tercero, tercero, cuarto, cuarto, primero, primero, segundo, ¿vale? Lo digo porque luego en el examen lo tengáis claro y no os lleve a confusión, que a veces os lleva a confusión. Con que pongáis el curso, me vale, ¿vale? Eso es lo importante para el examen y bueno, también para la actividad. Entonces, en esta actividad, cuando me tengáis que definir en la actividad de geometría en el plano, que una de las cosas que tenéis que decir, acordaros siempre, es la edad. En la edad me podéis decir que es una situación de aula planteada para tercero de la ESO, ¿vale? Lo lógico es que todos me la planteéis para tercero de la ESO. Igual que la mayoría de vosotros me debería haber planteado la primera actividad para primero de la ESO o para segundo de la ESO. Pero nadie me debería haber planteado la primera actividad para tercero o para cuarto de la ESO, ¿vale? ¿Sí? Vale. Todo lo demás no me interesa en el sentido de que no quiero que os los aprendáis. Simplemente es para que sepáis un poco más o menos dónde cuadran esos conocimientos y qué es lo que dan en tercero de la ESO, ¿vale? Pero por ahora no os preocupéis, ¿vale? Como veis, en tercero de la ESO se empieza a ver la geometría en el espacio, que ya os he dicho que algo también se ve en cuarto, pero se ve mucho en geometría en el espacio en tercero de la ESO, ¿vale? Olvidaros mucho de esto de el perfil de salida y demás, porque no me es tan importante, ¿vale? Yo quiero que os quedéis simplemente con que lo que van a tener que aprender es giros, traslaciones y simetrías, ¿vale? Que es lo que les vamos a dar en movimientos en el plano en tercero de la ESO, ¿vale? Igual, con estándares de aprendizaje y demás, olvidaros, no es una cosa importante. Esto os va a venir bien para cuando hagamos el trabajo fin de máster, pero por ahora no es tan importante. ¿Qué es una de las cosas que nos tenemos que fijar? Que una de las cosas que queremos que consigan nuestros alumnos es que identifiquen los movimientos más característicos, los movimientos en el plano, en la naturaleza, en los diseños cotidianos y en las obras de arte. ¿Vale? Eso es uno de los objetivos que me gustaría ver en todas vuestras situaciones de aula, ¿vale? Igual que otro es generación por composición de movimientos, que eso lo hemos hablado antes con vosotros, cuando hemos hablado de qué objetivos específicos poner, ¿os acordáis que hemos estado hablando de qué objetivos específicos poner para cada sesión? ¿Vale? Aquí donde decíamos objetivos específicos para sesión. Dos de los que hemos hablado son precisamente estos dos, ¿vale? Que me los habéis además dicho vosotros, o sea que estupendo, los habéis sacado vosotros, pero que además los tenéis aquí, que no se os olviden para la situación de aula, ¿vale? Bueno, los contenidos matemáticos
los deberíamos tener todos totalmente en mente, no son difíciles. Pues uno es la semejanza de triángulos, que ya sabéis que simplemente hay una cosa que es razón de proporcionalidad, que me sirve para el tamaño del área de un objeto. Si son proporcionales, pues el área será elevarla al cuadrado. Si hablamos de volúmenes, si dos objetos son proporcionales, el volumen será el cubo. Si habláramos de longitud, dos proporciones, dos longitudes, si son proporcionales, pues es multiplicar por un número, ¿vale? Por la constante de proporcionalidad que se saca, ¿vale? Ya sabéis que si son proporcionales, dos figuras en el plano es porque sus lados son proporcionales y porque sus ángulos son iguales, ¿vale? Esa es la razón de semejanza. Hablamos también del teorema de Tales, que a mí el teorema de Tales me parece fundamental que se trabaje en la asignatura de dibujo, ¿vale? En matemáticas lo vamos a trabajar, pero yo creo que lo tienen que trabajar en dibujo, ¿vale? Elvis, por favor, cuéntame. Profe, en cuanto a lo que acaba de comentar de área y volumen, que hablaba de cuadrado y hablaba de cubo, pero es también teniendo en cuenta la constante, ¿verdad? La constante de proporcionalidad que relaciona las áreas o los lados de una figura plana o los lados de un sólido. Sí, O claro, sea, perdón. la proporcionalidad, pero elevarla al cuadrado. O Claro, agarrar la proporcionalidad y elevarla al cubo. exacto. Perdón que lo he dicho un poco rápido y a lo mejor no lo he dicho claro. Es eso. O sea, si yo, por ejemplo, he multiplicado por 3 la longitud de los lados, pues entonces cuando haga el área la tendré que multiplicar por 3 elevado al cuadrado, es decir, por 9. Y el volumen lo tendré que multiplicar por 3 elevado al cubo, es decir, lo tendré que elevar a 27, ¿vale? O sea, No, profe, gracias. Gracias por la aclaración. nada, perfecto. Gracias a ti, Elvis. ¿Vale? Entonces, un poco que tengáis claro que esa constante la tengo que multiplicar si es para longitudes, elevar al cuadrado si es para áreas y elevar al cubo si es para volúmenes. En cuanto al teorema de Tales, lo que me marca es que yo por eso digo que es muy bueno que lo hagamos con dibujo, cómo puedo construir figuras semejantes, ¿vale? A través de trabajar con líneas paralelas, ¿vale? Igualmente que me marca también cuando hago segmentos que sean paralelos, voy generando áreas que van siendo proporcionales, ¿vale? Que siguen la razón de proporcionalidad, en este caso elevado al cuadrado. ¿Vale? Entonces, esto es importante que lo trabajen no solo en la asignatura de matemáticas, sino también en la asignatura de dibujo para aprender a manejar la escuadra y el cartabón y trazar paralelas y demás. Yo creo que es una actividad muy buena para trabajarla con las dos. Se puede trabajar también con GeoGebra, porque es muy sencillita. Y a mí me parece que en tercero de la ESO es un curso muy bueno para que empiecen a trabajar con GeoGebra cosas sencillas. Primero y segundo de la ESO me parecen cursos un poco difíciles de trabajar con GeoGebra, ¿vale? Yo personalmente. Igual que cuando alguien me plantea un trabajo fin de máster y me habla de un aula invertida para segundo de la ESO y ya para primero de la ESO más aún, digo que son cursos muy difíciles para trabajar con un aula invertida. El aula invertida, por ejemplo, yo es una cosa que recomiendo mucho en cuarto de la ESO y sobre todo en primero y segundo de bachillerato. Vosotros si dais clases os habréis dado cuenta de que el aula invertida funciona muy bien con los alumnos más mayores que con los alumnos más pequeños, porque con los pequeños lo puedo utilizar para cosas concretas, pero para trabajar todos unos contenidos con aula invertida es muy difícil, ¿vale? Porque el sentido de la responsabilidad y de que ellos tengan que hacer el trabajo de en su casa, ver los vídeos antes de ir a clase, es muy complicado. No sé si estáis de acuerdo con esto o no. Carlos Andrés, cuéntame. Profe, pero yo pienso que sin decir que lo que usted, sin desmeritar lo que usted está diciendo, yo por lo menos, ahora que estoy trabajando, este año me pusieron a trabajar con sexto, séptimo y octavo. A los niños de sexto ya tienen el reconocimiento y les parece muy didáctico trabajar con el GeoGebra, ¿verdad? Que lo que se plantea directamente en el plano, ¿sí? Lo lleven a la parte del GeoGebra, porque usted sabe que cuando normalmente abrimos el GeoGebra, no sé si alguno de los compañeros lo esté realizando,
que es un- ¿cómo le dijera? Es una Es un herramienta muy programa, visual. Sí, es es un programa muy didáctico para que los estudiantes salgan un poco de la rutina, de trabajar en la hoja cuadriculada o en los diferentes tipos de papeles que se presentan para trabajar el plano. Cuando ellos lo llevan al GeoGebra y les funciona, es algo maravilloso y grandioso para ellos, ¿verdad? Entonces, algo se está haciendo pues bien para que cuando lleguen a la parte donde usted dice cuarto de la ESO, les quede pues como más fácil el manejo de la herramienta, que era la palabra que quería implementar, eh, porque es algo más básico, ¿sí? Porque siempre ellos quieren algo más. Por lo menos tengo unos niños en sexto, que es primero la ESO, que siempre quieren algo más, no se quedan con lo que normalmente se da en el aula. Profe, ¿cuándo vamos a ir a trabajar en el computador, en el GeoGebra? Entonces, yo ayer normalmente que trabajaba ese reconocimiento del programa, un chico porque no he entrado todavía a la parte de decirle, por lo menos, deben con las coordenadas, la figura plana que les da, llevémoslo a 3D, o si lo hacemos semejante como un poliedro o algo por el estilo, ¿verdad? Entonces ayer un chico en medio, porque no todos tienen la facilidad de hacerlo, en medio de de ser inquieto, ¿sí? ujú. Hizo una construcción de un triángulo y realmente lo explicó como se hizo en la clase. Entonces, son ese tipo de situaciones que hemos de ir ya como familiarizando a los chicos con los diferentes software que nos ofrecen las plataformas y como se trabaja en línea, no necesariamente tenemos que descargarlo, se trabaja en línea, es como muy chévere y la experiencia ha sido enriquecedora. Entonces, como eso, profe. Perfecto, Carlos. No, sí, yo creo que estoy completamente de acuerdo con lo que dices y además yo creo que ha sido muy bueno que hagas la intervención. Irla introduciendo poco a poco la herramienta de GeoGebra. Y yo creo que como cualquier herramienta manipulativa, y GeoGebra yo creo que incluso más, la ventaja es que se adapta mucho al nivel del alumno. Va a haber niveles, va a haber alumnos que van a hacer cosas muy sencillitas y no van a poder hacer nada más, pero como tú dices, el que tiene curiosidad, el que tiene capacidad, no se va a quedar en algo limitado, sino que es una herramienta que le permite muchas más cosas, no le está limitando. A veces cuando hacemos cosas en clase y hacemos un ejercicio muy concreto con método tradicional, limitamos más a los alumnos de altas capacidades, claro, porque no podemos tampoco hacer cosas más complicadas cuando tengo otros alumnos con dificultades. Pero en GeoGebra, al ser ellos mucho más autónomos, pues es verdad que puede haber alumnos que lleguen a un nivel más desarrollado que otros que tengan dificultades y de alguna manera me permite que cada alumno vaya adaptando a su ritmo. Sí, sí, o sea que estoy de acuerdo contigo. Yo creo que se puede ir introduciendo poco a poco y cada año un poco más. Eh, yo hacer GeoGebra entero en cursos más pequeñitos me cuesta más, lo meto mucho más cuanto más avanzado es el curso. Donde sí que me preocupa más es el aula invertida. O sea, eso ya es otra cosa. Ahí sí que me parece que un aula invertida tienen que ser lo suficientemente mayores para hacerlo, porque si no, a mí lo que me ha pasado personalmente es que cuando tú les mandas un vídeo para casa y se lo pides para el día siguiente, o bueno, se lo mandas y les dices, la semana que viene venir con este vídeo visto porque vamos a hacer esta actividad. Te vienen 3 4 de una clase de 25. Entonces, ahí hay un fallo. Entonces, yo creo que el aula invertida sí que hay que tener mucho cuidado con meterla en cursos que sean muy tempranos. Pero GeoGebra estoy completamente de acuerdo contigo, Carlos Andrés, en que se puede meter pronto y puede ayudar a despertar su curiosidad y su interés, siempre que no haya ningún problema de que tengamos demasiados alumnos y a lo mejor no podamos estar tan pendientes de ellos, pero si funcionan bien, es estupendo. O sea que completamente de acuerdo contigo. Muchas gracias por aportarlo, por matizarlo, que yo creo que también a los compañeros les ha venido muy bien. Bueno, de aquí sí que es verdad que en algún examen concreto, no es el tema más habitual, pero sí que hemos preguntado, diseña una situación de aula para que trabaje en el teorema de Tales.
¿vale? Bueno, pues no es tan difícil el plantearles que con el teorema de Tales lo que queremos que aprendan es la razón de semejanza, que sepan calcular también cómo varía el área del triángulo o de la figura encerrada al trabajar con paralelas, ¿vale? Qué se tiene que cumplir y que aprendan a partir de ahí qué se está cumpliendo para que dos figuras sean semejantes, que es que los lados son proporcionales y los ángulos son los mismos. Pues eso sería lo que yo os preguntaría si os digo, diséñame una situación de aula del teorema de Tales. Entonces, yo no os voy a preguntar, enúnciame el teorema de Tales. No, ni muchísimo menos. En el examen siempre va a ser hacer una situación de aula. Pero me ha pasado a veces, y luego me lo cuentan los alumnos en la revisión, que yo he puesto en el examen, diseñar una situación de aula para trabajar el teorema de Tales y me dicen, pues es que lo dejé en blanco porque no me acordaba de que iba el teorema de Tales y no sabía dónde ponerlo. Bueno, intentar que tener los conceptos básicos de cada tema, ¿vale? Y sobre todo ubicarlos un poco, aunque sea en el sentido de, yo cuando alguien me dice, ¿qué es lo mínimo, mínimo, mínimo que me tengo que saber? Pues por los epígrafes que vienen aquí, ¿vale? Saberos que dentro de los contenidos matemáticos de este tema está la semejanza y aquí a lo mejor nos ha faltado añadir semejanza guión teorema de Tales. Y saber que dentro de los contenidos matemáticos están las isometrías, giros y traslaciones, ¿vale? Pero por favor que nadie me deje por completamente sin rellenar uno de los dos ejercicios de situación de aula porque no tenga ni idea de los contenidos, porque no sepa cuáles son, porque claro, si son dos ejercicios y uno lo dejáis completamente en blanco, pues ya es muy difícil que en el otro saquéis un 10 y saquéis un 5. Hay gente que lo consigue, pero un ejercicio en blanco suele ser muy mala señal. Así que intentar no dejar nunca un ejercicio completamente en blanco de los dos que ponemos en el examen. Bueno, los tres criterios de semejanza de los triángulos o de cualquier figura geométrica que estábamos hablando. Uno, que todos los ángulos sean iguales. En el caso de los triángulos, claro, con que dos ángulos son iguales, los tres son iguales, ¿vale? Que todos los lados sean proporcionales. Claro, en el caso de los triángulos, con que dos de los lados sean, pues los tres son. Si habláramos de un pentágono, pues tendrían que ser cuatro los lados proporcionales, porque eso obliga a que el quinto también lo sea, ¿vale? Y igualmente que si tienen dos lados proporcionales y el ángulo entre ellos es igual, también son semejantes, ¿vale? Bueno, eh, más o menos eso sería lo más relevante en cuanto a proporcionalidad y a semejanza de polígonos, ¿vale? Vale. Como hemos llegado a las 12, recordarme el próximo día que siga con el teorema de la altura, que no tiene más cuestión que esta fórmula con la que trabajamos con los alumnos y cómo podemos deducirla a partir de un procedimiento constructivo, ¿vale? De demostración. Entonces, el próximo día hablaré del teorema de la altura para mencionaros una posibilidad de cómo trabajar el razonamiento con nuestros alumnos en este tema, ¿vale? Simplemente con cómo construyo los dos triángulos, trazando la altura entre medias y eso me genera dos triángulos rectángulos. En los dos triángulos rectángulos yo ya puedo aplicar el teorema de Pitágoras y entonces a partir de eso yo ya saco el teorema de la altura. ¿Vale? Profe, una pregunta. Sí, Allí en esta parte, centrado básicamente en el teorema de la altura o la proyección de los catetos también, la media proporcional de los catetos con respecto a la hipotenusa y su proyección. ¿Son eh, dos deducciones lógicas de allí o solamente nos concentramos aquí en la de la altura, profe? yo me concentraría más en la de la altura. Podéis entrar en las dos, pero como yo normalmente en el examen os voy a preguntar una y yo creo que la de la altura es muy fácil deducirla, yo os diría que directamente paséis a la de la altura, ¿vale? Pero podéis hacer cualquiera de las dos, ¿vale? La idea es, sobre todo es que yo en todos los temas en cualquiera de estos que tenemos, geometría plana, geometría en el plano, geometría en el espacio, trigonometría y geometría analítica, suele haber una de las preguntas del examen que os dice, dime una actividad para trabajar el razonamiento. Entonces, si ya tenéis en mente una para cada tema, me vale, ¿vale?
No os voy a preguntar una actividad para trabajar el razonamiento con el teorema de Tales. No voy a llegar a ese nivel de detalle. Os voy a preguntar una para trabajar el razonamiento en la geometría plana. Una para trabajar el razonamiento en la geometría en el espacio. Que luego en geometría en el espacio yo os puedo decir que la situación de aula sea en concreto para los sólidos regulares, para los sólidos platónicos. Sí. Pero luego la de deducción, como sé que es más difícil, os la suelo plantear para el conjunto del tema. ¿Vale? Simplemente para que ver que entendéis lo que es un trabajar en las demostraciones por deducción y demás con los alumnos. ¿Vale? Vale. Y ahora lo que quería pasar a las 12, que más o menos 12:01, me he retrasado un minuto, era que habláramos un poco de las transformaciones. ¿Por qué? Porque de eso me tenéis que hacer la actividad. ¿Vale? Las transformaciones geométricas con las que vamos a hablar es de la traslación, del giro y de la simetría, ¿vale? En la traslación, importante, una cosa que tenéis que mencionar y que tenemos que trabajar siempre con los alumnos, el vector traslación. El vector traslación es el mismo para todos los puntos de la figura geométrica, todos los vértices, se tienen que trasladar con el mismo vector de traslación, ¿vale? El vector de traslación no varía. Ahora veremos por qué ahí tenemos una de las dificultades con nuestros alumnos, ¿vale? Ya hemos dicho antes que en cualquier movimiento de isometría, en los tres, en traslaciones, rotaciones y giros y simetrías, en los tres no cambia ni el tamaño ni la forma, ¿vale? La traslación, que era la que estábamos hablando antes, importante el concepto de vector de traslación, ¿vale? Las rotaciones y giro, importante para los alumnos que se les quede claro lo que es dónde está el centro de rotación, que ahí también, ahora hablaremos, cometen muchos errores. Una de las dificultades es identificar correctamente el centro de rotación, porque a veces el centro de rotación lo marcan en uno de los vértices de la figura, ¿vale? Luego, el ángulo de rotación, ningún problema, no suele haber ahí dificultad. Y que tengan en cuenta el sentido de rotación, pues a veces puede haber una dificultad con ello. No es la más habitual, ya os digo que en rotaciones y giro, la más habitual es la identificación del centro de rotación. Igual que con traslaciones, la mayor dificultad es entender que el vector de traslación le tienen que aplicar a todos y cada uno de los puntos. Es decir, a los vértices y luego ya pueden unir los vértices, pero todos y cada uno de los puntos sufren el mismo vector de traslación, ¿vale? Y con simetría, aquí es donde más les cuesta y donde más problemas cometen en todos, de todos los movimientos en el plano, ¿vale? Tienen que distinguir entre los dos tipos de simetría, una simetría central que es con respecto a un punto y una simetría axial que es con respecto a un eje. Simetría lo que quiere decir es mantener la misma distancia de todos los puntos con respecto de un punto o con respecto de un eje, ¿vale? Es verdad que nosotros solemos trabajar mucho más con ellos la axial por el tema de los espejos y demás, pero tienen que aprender perfectamente a diferenciar la una y de la otra, ¿vale? Y tienen que entender, por ejemplo, que además de estar a todas la misma distancia, en la simetría central, pues todos estos puntos, uno de los puntos, su punto después del movimiento, el correspondiente una vez que le he aplicado el movimiento, y el centro de la simetría tienen que pertenecer a la misma recta, ¿vale? Igual que en el caso de la simetría axial, el segmento que une un punto y el punto de la traslación, el punto del movimiento, ¿vale? El punto en el que le he aplicado la isometría, ese segmento que une esos dos puntos tiene que ser perpendicular al eje donde estoy haciendo la simetría, ¿vale? Bueno, aquí os vienen resumidas un poco también las tres. Aquí os habla un poco de la composición de movimientos que hablaba antes un compañero, ¿vale? Sigue hablando de la composición de movimientos. Podéis poner una actividad en el diseño de la situación de aula de composición de movimientos y así podéis poner que uno de los objetivos sea comprender cómo afecta a una figura la composición de movimientos o cómo pueden obtener, aquí veis a través de un giro y una traslación, un movimiento que sea una simetría, ¿vale?
Vale. Y ahora, donde quería venir justo al final de la clase para estar con vosotros esos 10 minutitos, es a la actividad que ya hemos hablado un poco de ella, pero quiero abrirosla en el campus, ¿vale? Sabéis que siempre en el apartado de envío de actividades, ¿vale? Aquí a la derecha, tenéis las distintas actividades. Ya me habéis entregado la primera. Yo voy a intentar daros la corregida el próximo martes. Este fin de semana me pongo con ella a trabajarla. Y la siguiente es para el 19 de mayo. Os la voy a recordar en las siguientes clases, pero cuando más la voy a explicar va a ser en la clase de hoy, ¿vale? En la siguiente clase la volveré a comentar y luego ya no hablaré más de ella, solo os diré la fecha, ¿vale? Si hacéis clic en la actividad, igual que en la primera, vais a tener las instrucciones y la rúbrica, ¿vale? Descargáis ambas cosas, ¿vale? Y en cuanto a la rúbrica, ¿qué cosas miro? Ejemplos, diseño de las situaciones, organización y redacción. Entonces, si alguien no me pone ningún ejemplo de isometrías, yo le tengo que poner un 1 en este punto y tener en cuenta que este punto cuenta 3 sobre la puntuación global. Es decir, es un apartado importante. Entonces, que a nadie se le olvide poner ejemplos, ¿vale? Aquí hay ejemplos reales, pero son muy básicos. ¿Qué quiere decir que son muy básicos? Que no me los explicáis, ¿vale? Intentar explicar un poco cómo vais a trabajar ese ejemplo con los alumnos, ¿vale? Lo normal, que os ponga un 3 o un 4, que me pongáis ejemplos. Yo aquí os recomiendo que como las imágenes no ocupan espacio, porque recordar que la situación de aula tiene que ocupar, o sea, esta actividad tiene que ocupar como máximo 3 páginas, pero yo no cuento las imágenes en esas 3 páginas, ¿vale? Es decir, podrían ser 5 páginas si hay 2 páginas de imágenes. Entonces, en movimientos en el plano es bueno que incluyáis imágenes, ¿vale? Yo creo que es muy recomendable. Igual que en clase, cuando las trabajamos, yo considero que este tema tiene que ir con muchas imágenes de la vida cotidiana. O sea, me parece esencial que vean imágenes. Se pueden colocar como anexos al final, Francisco, sí. Si os resulta más cómodo, irlas pegando todas al final y las ponéis como anexos. Si las queréis ir incluyendo entre medias, también, lo que os resulte más cómodo a cada uno, ¿vale? Si las incluís entre medias, yo me voy apuntando cuánto ocupan y más o menos digo, ah, vale, pues le resto 2 páginas a lo que le he ocupado el trabajo, ¿vale? Hay otra posibilidad que es que en vez de nivel 3 tengáis nivel 4, ¿vale? La diferencia sobre todo es que en el nivel 4 yo quiero que me expliquéis muy bien cómo vais a trabajar ese ejemplo con los alumnos, ¿vale? No solo decirle que la mariposa es un ejemplo de simetría, sino que queréis que dibujen un eje por la mitad de una imagen de una mariposa y te midan la distancia desde cada uno de los puntos del ala de la mariposa con su punto equivalente de la traslación, ¿vale? Ahí ya no le estáis poniendo solo el ejemplo, sino que le estáis marcando que haga algo con el ejemplo, ¿vale? A mí me interesa sobre todo que hagáis esto. No sé si esto se ha entendido. Si le vais a explicar los giros y le queréis poner un ejemplo de giro, yo qué sé, pues un tío vivo, pues darle una posición inicial en el tío vivo y una posición final y que el alumno te tenga que determinar dónde está el origen de giro, cuál es el ángulo de giro, cuál es el sentido de giro, ¿vale? No solo el ejemplo, sino cómo vais a trabajar ese ejemplo, ¿vale? Si queréis poner una traslación, pues no me digáis solo un tren moviéndose de una estación a otra, sino que le vais a decir, por ejemplo, lo que me decíais, que eso me ha parecido estupendo, el decirle, pues cómo viene de casa al colegio. Y le decís que me identifique en unas coordenadas, marcando la distancia en metros, cuáles son los vectores de traslación. Por ejemplo, sería una cosa estupenda, ¿vale? O si yo muevo en mi mesa el rotulador desde la esquina de abajo a la izquierda hasta la esquina de arriba a la derecha, que te indiquen cuáles son el valor del vector de traslación en la X y en la Y, haciendo las coordenadas X e Y, ¿vale? No sé si esto se me ha entendido. Esto suele ser un fallo habitual en esta situación de aula, que me ponéis ejemplos, pero no me explicáis cómo trabajarlos.
y me decís, pues a los alumnos se les dirá que hay un ejemplo de simetría, que son las mariposas, un ejemplo de traslación, que son los trenes, y un ejemplo de giro, que son las ruedas de la bicicleta. Hombre, sí, hay ejemplos, y no os voy a poner el punto de no hay ejemplos, pero no me estáis diciendo cómo trabajarlos, ¿vale? ¿Me habéis entendido, verdad? Si hay alguien que no me haya entendido esto, me lo decís. ¿Vale? Yo quiero que me pongáis el ejemplo y me expliquéis un poco cómo vais a utilizar ese ejemplo para que el alumno determine el vector de traslación, el ángulo de giro y el sentido de giro y el origen del giro, el eje de simetría o la distancia que hay de cada uno de los puntos al eje de simetría, etcétera. ¿Vale? Se me entiende, ¿verdad? Bueno, luego el diseño de las sesiones. En el punto 2 de la rúbrica, que también cuenta 3 puntos, que es muy importante, es el diseño de las sesiones. Yo Profe, espero... Ah, sí, dime. qué pena lo interrumpo ahí. Cuando usted se refiere a la rúbrica en la categoría de niveles que pues, lo clasifica, el nivel suspenso es, no sé, es el nivel que acá podemos decir como bajo o qué, ¿a qué se refiere ahí? Es que ahí es donde tengo la Claro, o sea, a confusión. nivel suspenso es que cuando yo te vaya a puntuar, si tú no me pones absolutamente ningún ejemplo de isometrías, ¿vale? ¿Sí? Si tú me hicieras la situación de aula sin aparecer ningún ejemplo, sin nombrarme ningún ejemplo de isometrías en la vida real. En vez de ponerte 3 puntos, yo aquí te voy a poner medio punto. Entonces, cuando te sube la nota, tú ahí ya has perdido 2,5 puntos. ¿Vale? Es decir, sería que te puntuaría lo más bajo. Si me dices ejemplos, como he dicho antes, pues un ejemplo de traslación es el tren, un ejemplo de rotación es la rueda de la bicicleta y un ejemplo de simetría es mi imagen en el espejo. Pues sí, me has puesto ejemplos, pero es que no me has contado nada. Entonces, en lugar de ponerte medio punto, aquí te pondría un punto, ¿vale? Ahora que me dices, un ejemplo de traslación es el tren, porque el tren tiene un vector de traslación desde el punto inicial hasta el final. Un ejemplo de giro es la rueda, porque tiene un punto de giro que es en el centro y da vueltas en un sentido y tiene un ángulo de giro. Y un ejemplo de simetría es el espejo, porque veo la misma figura pero ha cambiado con respecto a un eje. Bueno, pues yo ahí te pongo el nivel 3 y en lugar de puntuarte un punto o medio punto, aquí te puntúo 2. Ahora que me lo explicas, como he dicho yo antes, diciendo, les daría este ejemplo, les pido a los alumnos que me determinen la posición en donde estará el centro de giro y les pido que me determinen esto. Digamos que me desarrollas muy claramente la actividad. En lugar de darte 2 puntos o un punto o medio, yo aquí ya te doy 3 puntos, que es la puntuación máxima, los 3 puntos que tenéis aquí. ¿Ha quedado más o menos claro? Sí, señor, muchísimas gracias. Vale, perfecto. Vale, muchas gracias, que a veces explico un poco rápido y me salto alguna cosa. El diseño de las situaciones. No, los espejos curvos no utilizarlos, ¿vale? Hablaremos de todas formas el próximo día del libro de espejos, que os puede servir para esta actividad. El próximo día que voy a hablar de materiales, os daré ideas también para ir haciendo la actividad, ¿vale? Pero los espejos curvos, no, para esta no, porque al final el espejo curvo deforma la forma y el tamaño del objeto, entonces no sería un movimiento en el plano, ¿vale, John Jairo? Sería más para la razón de semejanza, pero ni siquiera, ¿vale? Podría ser para deciros que no es un movimiento en el plano, pero no lo pongáis en las actividades, ¿vale? Me podría servir para que los alumnos entiendan que eso no es un movimiento en el plano, ¿vale? Bueno, el segundo criterio que os dice diseño de las situaciones. Lo primero que dice, no hay 3 situaciones o están incompletas. Es decir, tenéis que hacer 3 situaciones de aula. Otras veces me encuentro que de repente hay alguien que me hace 2. No, por favor, dice claramente el enunciado que tienen que ser 3. Entonces, hacer 3 situaciones de aula. El nivel 2 es, me hacéis 3 situaciones de aula, pero no están del todo completas. ¿Cuáles son los apartados que tienen que tener una situación de aula? Que lo hemos visto antes, que os lo he dicho muchas veces y que tenéis que tener clarísimo eso de cara al examen, ¿vale? Lo que es fundamental es que incluya los que os pongo aquí, ¿vale?
edad, contenidos, objetivos, recursos, actividades y evaluación con sus criterios y herramientas. Ahora, que alguien además me quiere poner un apartado donde habla de la metodología, me parece estupendo, ¿vale? Yo siempre creo que es bueno que os acostumbréis a hablar de la metodología. Un aula invertida, que aquí ya os digo que no la recomiendo, un aprendizaje basado en problemas, que yo creo que encajaría muy bien, una cosa así, ¿vale? Que alguien no me la menciona, no pasa nada, no hay problema. Temporización. Que alguien no me lo menciona, no pasa nada, pero lo ideal es que me digáis que se van a hacer 3 sesiones y que cada sesión dura 50 minutos, una hora. Si es solo poner esa frase, es para completar la situación de aula, ¿vale? Para completarla aún más, los agrupamientos. Si me vais a decir que van a hacer las actividades ellos solos, o va a haber alguna actividad que hagan en parejas o que hagan en grupos de 4, no hace falta que os extendáis mucho diciéndolo. Con una frase de decir todas las actividades son individuales o todas las actividades son individuales menos la última actividad que la harán en grupos de 4. Ya me vale, ¿vale? No necesito que lo expliquéis mucho más. Pero esas 3 cosas es interesante que las pongáis para completar, ¿vale? Y uno de los fallos más habituales es en la evaluación, que hay gente que me pone criterios y no me pone herramientas, y hay gente que me pone herramientas y que no me pone criterios. Yo los criterios tiene que ver con qué quiero que haya aprendido el alumno, ¿vale? Conocimientos y capacidades o competencias, ¿vale? Como lo queramos llamar, ¿vale? ¿Me entendéis? Está muy relacionado con los objetivos. Si el objetivo era que aprendieran a diferenciar tal, un criterio es si saben diferenciar los movimientos en el plano, ¿vale? Y la otra cosa es herramientas, que es cómo evalúo si han adquirido si han adquirido ese conocimiento, ese aprendizaje, ¿vale? Entonces, ahí puede ser exámenes, pueden ser trabajos, pueden ser ejercicios en clase, en casa, ¿vale? Preguntas, etcétera. ¿Me entendéis, verdad? Diferenciar entre las dos cosas y hablar de las dos cosas en el diseño, ¿vale? Si hacéis eso, tendréis la máxima puntuación de este apartado, ¿vale? Que son los 3 puntos, ¿vale? Si me incluís todos esos apartados. De la organización de las sesiones, creo que ya os he hablado al principio de qué quería decir cuando eran organizadas o no al principio de la clase. ¿Vale? Que no las hagáis un popurrí, sino que hagáis, como son 3 sesiones, una para traslación, otra para giro y otra para simetría, o lo que más me gusta a mí, una para más explicación del profesor, con mucho de visualización, de imágenes, de que el profesor haga algún ejercicio, tal, otra para que sean ellos, los alumnos, los que trabajen con materiales manipulativos y demás, y una tercera que esté más centrada en que ellos hagan actividades de cara a su evaluación. Así es como más me gusta repartirlo a mí. Podéis repartirlo como queráis, las 3 sesiones, como a cada uno de vosotros os guste, pero a mí me parece una forma muy lógica de hacerlo, ¿vale? Y el último criterio, el de redacción, formato y citación. Como os digo, lo que más me importa es que todos incluyáis una cita bibliográfica, ¿vale? Esas citas bibliográficas ya os he dicho que la podéis coger de Google Académico, buscando cualquiera de las cosas que os he dicho y dando clic en citar y me copiáis la referencia tipo APA. Podéis buscar actividades de isometría, podéis buscar movimientos en el plano, podéis buscar GeoGebra para movimientos en el plano, lo que queráis, ¿vale? Pero una referencia que podáis citar en bibliografía. Si podéis citar una, perfecto. Si citáis 2, también mejor, ¿vale? Si podéis incluir una frase de una o de las 2 citas, mejor. Es simplemente leeros un pelín por encima movimientos en el plano en matemáticas en secundaria. El artículo y ya está. Podéis coger una frase que venga por aquí en el artículo. Este le tendríais que abrir, estará el enlace más abajo, aquí.
perdón, aquí, ¿vale? Y seguro que hay alguna frase rápidamente que digáis, esto me vale, ¿vale? Yo qué sé. Pues es muy relevante introducir a los alumnos la importancia de los movimientos en el plano, en la Alhambra, donde alberga sorprendentes manifestaciones artísticas en distintas materialidades gracias a el uso de la geometría, ¿vale? Y me citáis este artículo, ¿vale? Y ya está. Este artículo en concreto, cuando me pusierais esa frasecita en el trabajo, pues en este caso, como el autor es Santos, pues tendríais que poner, después de decir que los movimientos en la Alhambra, tal, 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 ponerme entre paréntesis Santos 2018, ¿vale? Y así estaría perfectísimo el apartado de redacción, formato y citación, porque la redacción la soléis hacer bien, el formato lo soléis hacer bien y lo único que está un poquito mal suele ser la bibliografía, ¿vale? Y nada más, ya me callo. Ahora, si me queréis preguntar algo porque he ido muy rápido con esto, me preguntáis. De todas formas, el próximo día también dedicaré 10-15 minutos a que me hagáis preguntas sobre la actividad. Si podéis ir empezando sobre ella, perfecto, para que os vayan saliendo dudas. Y ya sabéis que yo lo que quiero es que os quede todo muy claro, ¿vale? Si son dos autores, tenéis que poner los dos apellidos. Yo qué sé, por ejemplo, Santos y García 2016. ¿Vale? Y si son tres, pues sería Santos, si son tres, 4, 5, 6, 16, o sea, a partir de tres o más. De todas formas, si alguien, en lugar de ponérmelo así, para este trabajo, siendo 1, 2, 3, 4 o lo que sea, solo me pone el primer apellido, no os voy a restar absolutamente nada de puntuación por ello. Pero bueno, ya que me lo has preguntado, que muchas gracias, te lo agradezco por hacerme la pregunta, John Jairo. Cuando son dos autores se ponen los apellidos de los dos y cuando son tres o más se pone el apellido del primero y luego etol. Perdonad que el punto va después, o sea, es Santos et al. Que lo he puesto mal. Pero vamos, que no os preocupéis por eso, ¿vale? Profe, una preguntita, por ejemplo, uno puede decir, según García 2018, bueno, y se puede hacer parafrasear o tocar Sí, directamente la cita textual. no podéis parafrasear. Es más, a mí me gusta más cuando parafraseáis que cuando copiáis y pegáis la cita textual, ¿vale? Podéis poner, según Santos, entre paréntesis 2016, los movimientos en el plano conviene explicar la importancia que tienen en el arte. Y ya está, ¿vale? Por eso voy a hacer esta actividad poniendo ejemplos de la vida cotidiana y ejemplos en el arte. Y ya con esa frasecita me valdría perfecto para el trabajo, ¿vale? Muchas gracias, Nelsi, por la pregunta. Vale, no sé si ya no tenéis ninguna duda. Bueno, pues muchas gracias a todos, sobre todo por las horas que son, que habéis estado todos ahí aguantando, que entiendo que para algunos es difícil a estas horas, que tendríais mucho sueño. Y muchas gracias porque hoy habéis preguntado un montón, habéis participado y me habéis ayudado a que la clase sea más interesante y funcione muy bien. Así que, de verdad, gracias por la participación a todos los que habéis hablado en clase, que habéis sido varios. Y bueno, nos vemos la próxima semana. Que tengáis un buen fin de Muchas semana. gracias. Muchas Gracias, Muchas gracias. profe. gracias. Gracias a todos, compañeros. Gracias, Saúl. Gracias, Nelsi. Profe, buen día. Gracias. Bendiga. Gracias. Igual, que tengáis un buen día. Bendiciones para todos. Gracias, profe. Feliz día a todos. Muchas gracias, John Jairo. Igual. Profe, una preguntita totalmente aparte de esta clase. Dime, Eh, Elvis. y me disculpa hacerlo por este medio, ¿verdad? Tuve una pequeña dificultad con un retraso de 50 minutos en la entrega de la actividad 1. Pues Ujú. una mala interpretación del horario de entrega, ¿verdad?
Sin embargo, pues ahí quedó sin nada la hora. ¿Voy a tener dificultad para su valoración o voy a tener alguna, o no se va a valorar, o voy a tener alguna rebaja? No sé. Fue una Vale, cuestión me salió de las manos, ¿verdad? Tenía claro en mi cabeza que era las 6 de la tarde hora colombiana, pero desafortunadamente era las 5. Es una cuestión ahí. Entonces vale, quería... pero ¿te permitió subir la actividad sin ningún problema al portal? Sí, ¿verdad? Cuando fui a introducirla, era como las 5:47 hora colombiana, me dice, llevas tantos minutos de retraso. Entonces, Vale. esa... Pero lo importante, si te ha permitido subirla, a mí no me Sí, van sí. a poner problema en corregirla. Es que a veces, si tenéis un retraso muy largo, que yo ya no me acuerdo si es un día, cuando es más de un día ya nos permite entregar la actividad. Entonces ahí sí que tenemos que hacer un escrito justificándolo y demás. Pero si han sido unos minutos, no pasa nada. Si es menos de una hora, yo no te voy a restar nada de puntuación y no pasa nada. Son cosas que nos pueden pasar a cualquiera con la confusión de la diferencia horaria y estas cosas, ¿vale? Bueno, profe, listo, muy formal. Que tenga buen día. Nada. Muchas gracias por avisarme de todas formas, Elvis. Gracias. Bueno, señor, buen día. Buen día, igualmente.